Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hola, bienvenida a un nuevo episodio, uno en el que estoy sola, pero que es un poquito distinto porque voy a tener colaboradoras. Le pedí a mis entrevistadas de este año que me dejaran una pregunta para que yo respondiera en el podcast. Te cuento cómo va a ser este episodio. Voy a compartir el audio con la pregunta de la entrevistada. Previamente te voy a decir quién es la persona que dejó la pregunta porque no todas se presentaron y después la voy a responder y así sucesivamente. En las notas del episodio te voy a dejar la entrevista original que yo le hice a mi invitada y en un par de excepciones también te voy a dejar el link a las entrevistas que ellas me hicieron en sus podcasts. Pero antes de empezar quiero agradecerle a todas las mujeres que pasaron por este podcast y que me mandaron sus preguntas. Gracias por coparse, divertirse conmigo y por hacerme pensar. ¿Lista para empezar? Ahora sí, vamos. Esta es la pregunta de Angie Sammartino. Bueno, a ver, se me ocurren varias cosas que te preguntaría porque tenés un cerebro que me encantaría absorber y pasarme un montón de datita, pero pienso que una de las cosas que sé de vos es que como que te veo que atravesaste distintas transiciones, ¿no? Te fuiste de tu país y te fuiste a vivir a Estados Unidos, en algún momento fuiste madre, en algún momento también transicionaste a crear tu propio negocio alrededor de tu marca personal. Así que mi pregunta va por el lado de una persona que yo veo como tan organizada y que tiene como mucha estructura y mucha organización. ¿Cómo hiciste para gestionar esas transiciones tan como que te mueven tanto a nivel personal, me imagino? Después de intentar 3 veces responder esta pregunta, porque estoy haciendo todo este episodio sin guión, normalmente los episodios en los que estoy sola los escribo primero y después los leo, aunque a veces igual agrego comentarios que no están escritos, pero esta vez dije quiero responder las preguntas tratando de que salgan de una. Y esta pregunta me llevó 3 respuestas porque los primeros intentos no me gustaban las respuestas que daba. Porque en realidad creo que lo que me di cuenta que lo que siempre me ayuda a gestionar las transiciones es lo mismo, aunque sean diferentes tipos de transiciones. Y me voy a explicar. Siempre lo que para mí me ayuda es tener el objetivo, la zanahoria, la meta en mente. El por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y sobre todo cuando atravesamos estas transiciones tan fuertes como las que mencionás, maternidad, que para mí por lo menos y muchas de las mujeres con las que hablo es un antes y un después en la vida, pero es una decisión que en mi caso, por ejemplo, fue tomada en pareja y vivida totalmente en pareja, que por supuesto atravesé cambios yo personales, obviamente, pero fue una decisión y la forma de vivirlo fue en pareja. Lo mismo. La mudanza internacional fue una decisión que tomamos en conjunto, familiar, también la vivimos familiarmente. Y el objetivo de vivir en Estados Unidos para nosotros era en realidad que mi esposo no estuviera tanto tiempo fuera de casa porque viajaba muchísimo. No era el objetivo vivir en Estados Unidos porque sí, sino porque su trabajo estaba en Centroamérica y era mucho más fácil para él viajar durante la semana y poder volver los fines de semana a casa si vivíamos acá en Miami, que si vivíamos en Argentina, donde no porque estaba tan lejos, no podía volver el fin de semana y a veces pasaba mucho tiempo fuera de casa. Por eso fue la decisión. Entonces la zanahoria era muy grande, era tener a mi marido en casa más tiempo.
Así que las transiciones se gestionan día a día, reconociendo lo que estábamos viviendo, lo que nos estaba pasando, las cosas buenas, las cosas malas, y cualquier persona que viene a vivir a Estados Unidos sabe que es bastante complejo autogestionarse, venir a vivir aquí. Si no te sponsorean es muy difícil el tema papeles, venir, nosotros no conocíamos a nadie, por suerte hablábamos el idioma, o sea, teníamos una a favor, pero no conocíamos a nadie, entonces sí que fue complejo, pero lo vivimos siempre con mucha alegría y entendiendo que era una oportunidad para poder alcanzar esa meta. Un poquito distinto es la marca personal, que es distinto en la parte de la gestión, pero no en esto de la meta. ¿Cómo pude hacerlo? Muchas veces me preguntan, ¿cómo es que desde el día 1 prendiste la cámara y empezaste a hacer videos? Y la verdad es que no me lo pensé. Sentía de verdad que podía aportar, aunque sea una mujer que escuchara lo que tenía para decir y que le iba a servir, porque ya venía de bastante tiempo de que muchas mujeres en privado me decían que lo que les decía les servía, que esa era mi zanahoria, puedo ayudar a una mujer con algo que digo, puedo hacerle un poquito más fácil la vida en su trabajo. Entonces la zanahoria, de nuevo, ese objetivo, mi meta, siempre me ilusiona tanto que el camino se hace. El camino se hace cada día con miedo, sin miedo, con angustia, sin angustia, se va gestionando. Todo eso lo va gestionando para poder lograr ese objetivo que, bueno, como decía antes, no es lo mismo atravesar acompañado, que en este caso, si bien por supuesto que toda la gente que está alrededor mío, mi marido, mis hijos, bueno, mis amigas, toda la gente que me acompañó y me ayudó y me apoyó en el desarrollo y en el lanzamiento de mi marca personal, no es lo mismo que una mudanza internacional o una maternidad. Pero creo que va por ahí. Creo que la forma de gestionar es tener en mente ese objetivo que te tiene que emocionar, el por qué lo estás haciendo te tiene que emocionar, y cuando eso te emociona, todos los obstáculos los vas a superar más tarde, más temprano, con más felicidad, con un poco más de sufrimiento, pero todo vale la pena. Eso es lo importante, todo vale la pena. Espero haber respondido. Hola Ceci, es Daya Rebolledo y mi pregunta es, quiero que nos cuentes sobre un momento de tu vida de cuando enfrentaste un cambio inesperado. ¿Cuáles fueron esas herramientas, esa mentalidad que te ayudaron a enfrentar esa situación? Te voy a contar el momento más duro de mi vida, donde tuve el cambio más inesperado de todos, pero son dos herramientas o dos, sí, como mentalidad, ¿no? Que me ayudaron en ese momento y que siento que suelo aplicar casi instintivamente a todo. Y es la aceptación y el agradecimiento. Y cuando realmente me di cuenta que eran dos herramientas que realmente uso e integro casi sin pensarlo, fue cuando en 2022, en marzo de 2022, mis papás estaban por mudar aquí cerca de donde vivo yo, estaban tramitando todos sus papeles y de un día para el otro mi padre enferma, le diagnostican cáncer de páncreas y en 2 días decide regresar a Argentina para hacer su tratamiento. Yo volé también y en todo ese tiempo, evidentemente el sueño de tener a mis padres viviendo nuevamente cerca, de obviamente tener a mis 2 padres vivos, se desmoronó. Fue un cambio totalmente inesperado, por supuesto. Y la realidad es que lo primero que mi padre dijo cuando recibió el diagnóstico, todavía un poco anestesiado por la cirugía que había tenido, fue: soy feliz aún en este momento. He tenido una buena vida. Lo lamento por ustedes que se quedan acá sin mí, pero no por mí. Y esa aceptación tan radical que tuvo mi papá en ese momento, primero que fue una gran liberación para mí, y segundo fue un gran ejemplo de, aún en los momentos más duros, aceptar lo que nos está tocando vivir, que no es lo mismo que resignación. Nunca se resignó, hizo todos los tratamientos, por eso volvió a Argentina, pero sí aceptación. Sabíamos que era mortal, sabíamos que iba a morir de eso, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que sí iba a fallecer. Y transitar todos esos 15 meses, desde el diagnóstico hasta su muerte, la única forma en la que pude hacerlo fue con agradecimiento.
agradecer por el gran papá que tuve, agradecer poder acompañarlo en la enfermedad lo más que pude, agradecer por mi marido que sostuvo el hogar durante todas mis ausencias, agradecer por mi madre que lo acompañó durante todo ese tiempo, agradecer por mi hermana, era agradecer todos los días. Nunca estuve tan conectada con el agradecimiento que durante la enfermedad de mi padre, lo cual parece un poco extraño, pero bueno, eso es. Y la verdad es que me ayudaron a poder entender que esto es lo que estábamos viviendo, esto es lo que nos tocaba, y no enredarme en el por qué nos pasa esto, y más bien poder estar presente en el momento. Así que frente a cambios inesperados, para mí es aceptación y agradecimiento. Gracias, Daya, por esta pregunta. Esta es la pregunta de Jacqueline Schwartz. Bueno, acaba la pregunta. En este cambio de rol, en donde pasaste de ser socia de tu marido y en una consultora de recursos humanos y tener un rol como un poco más interno a este cambio de los últimos años, en donde tenés un rol más protagónico, con otro tipo de llegada a otras mujeres y capaz que más alineado con tu propósito. ¿Qué descubriste en vos que no sabías que tenías? Hay un montón de cosas. Descubrí muchas cosas. Hay otras que no es que las descubrí, pero le saqué un poquito de polvo. Hay cosas que tenía ahí medias olvidaditas. Pero algo que sí para mí fue muy importante fue que descubrí, o no sé si es descubrí la palabra, ¿no? Pero encontré la forma de poder generar ingresos por mí misma. Y esto era un gran dolor para mí porque durante muchos, muchos años yo trabajaba, pero mi rol no generaba ingresos directos. Yo tenía que vender a otra persona para que esa otra persona generara el ingreso. Es decir, no tenía el conocimiento. Y esto para mí era importante porque si bien por supuesto siempre podía ir a buscar un trabajo de relación de dependencia, la realidad es que me gusta muchísimo ser independiente. Tengo mis propios negocios y soy independiente hace muchísimos años, pero no le terminaba de encontrar la forma cómo hacer para yo generar ingresos por mí misma. Y fue por supuesto este grupo de mujeres de Level Up, mi mastermind al día de hoy, ese grupo de mujeres impresionante con el que al día de hoy hablamos creo que diariamente, que me hizo notar que yo sí podía generar ingresos por mí misma, que podía vender servicios, que me ayudaron a entender y descubrir qué era lo que yo tenía para ofrecer, y tiene que ver con mi mentalidad estratégica, que hasta ese momento para mí era como normal, no entendía que eso era algo especial. Así que descubrir que yo tenía una mentalidad estratégica y que eso era un valor que podía ayudar a otras personas y especialmente a mujeres, para mí fue el descubrimiento. Gracias, Jackie, por tu pregunta. La pregunta de Paula Cano. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bueno, me encantaría saber cómo compatibilizas el trabajo en tu marca personal con tu trabajo junto a Naila Norri, donde no estás solo trabajando en el detrás de escena, sino que estás al frente con tu presencia, cuerpo y alma en otra empresa también. ¿Cómo se compaginan esas dos actividades y cómo sentís esas dos facetas? Bueno, Paula me mandó esta pregunta sin saber lo que voy a contar ahora, o lo que tal vez ya conté, no lo sé, depende de cuándo salga este episodio, pero la realidad fue que yo empecé, voy a poner un poco de contexto para quienes no saben de qué está hablando Paula. Naila Norri es nuestra mentora en común. Las dos hicimos su programa Level Up. Yo hice la primera edición, Paula hizo la siguiente edición. Y este año yo entré en Level Up como Head of Coaches para acompañar también a las mujeres que hacen Level Up para que puedan implementar, para que puedan avanzar. Entonces, durante este año, de mayo a julio, estuve todas las semanas acompañando a diferentes grupos, más de 320 mujeres, y al mismo tiempo
seguía con mi marca personal, acompañando a mujeres 1-a-1 que tienen negocios de servicios para que puedan trabajar de forma estratégica. Entonces la pregunta de Pau es cómo hice para compatibilizar estas dos cosas. La respuesta corta es que me fluyó muy naturalmente porque el trabajo, si bien se aplica de forma distinta, porque no es lo mismo trabajar con grupos que de 1-a-1, el propósito es el mismo: acompañar a las mujeres en sus negocios. Todas las mujeres, las de Level Up y eventualmente las de Sanadoras Expansivas, que fue un segundo programa que acompañé a Nay también a lanzar, primera edición. Son todas mujeres que tienen negocios de servicios, igual que mis clientas 1-a-1. Entonces fue como bastante orgánico en ese sentido. Pero la realidad es que cada día trabajando dentro de los contenedores de Nay, me iba emocionando más y me iban ocurriendo muchas ideas y oportunidades que veía. Y trabajar con Nay se me dio muy, muy fácil, muy natural a las dos, incluso también con el equipo. Viajé a España invitada por Naila junto con Nati, su directora de marketing, para hacer un rediseño de Level Up para 2025. Trabajamos 3 días súper intenso y ese viaje fue un antes y un después por conversaciones que pudimos tener con Naila de cómo visionábamos nuestro futuro, de cómo ella imaginaba el futuro de la empresa y de posibles roles que ella me veía a mí haciendo en función de todo lo que yo le contaba que se me iba ocurriendo a mí, porque tengo muchas ideas todo el tiempo. Entonces, recientemente acepté una propuesta para unirme 100% de mi tiempo al equipo de Naila. Realmente para mí es una oportunidad hermosa de poder trabajar con más mujeres, de expandir aún más mi propósito, de poder hacer una diferencia mucho más grande. Así que voy a hacer una pausa en mis sesiones con clientas 1-a-1 y voy a estar disponible para todas las clientas que se sumen a Level Up y a Sanadoras Expansivas. Y la verdad es que no es que fue difícil compatibilizar, pero cuando uno pone el foco en algo, eso crece mucho más grande, mucho más rápido. Y en un momento me di cuenta que me acostaba pensando en las Sanadoras Expansivas y me levantaba pensando en las chicas de Level Up del futuro. Y era simplemente poner en palabras lo que ya mi corazón estaba sintiendo. Así que oficialmente me voy a unir al equipo de Naila Norri y de esta manera ya no hay que compatibilizar un trabajo y el otro, sino que está todo encauzado dentro de un mismo contenedor. Gracias, Paula, por tu pregunta. Esta es la pregunta de Sofi Barbotti. Hola Ceci, ¿cómo estás? Ahora sí te puedo mandar la pregunta. Estoy acá pensando realmente, ¿no? Como que no te pregunté todavía en el episodio que grabamos juntas de podcast, porque creo que ahí me di el gusto de preguntarte todo lo que quería preguntarte, pero creo que si fuera oyente de tu podcast y estuviera como escuchando tus conversaciones con invitadas, viendo tu contenido en las redes, lo que haces, lo que me salió preguntarte de corazón es cómo vas renovando el compromiso con tus decisiones, cómo vas renovando ese compromiso con lo que querés conquistar, que por ahí, o yo por lo menos me pasa que me fluctúan más las emociones y las ganas, y siento que vos sos una persona que renueva su compromiso, que puede cambiar el norte, pero que va renovando ese compromiso con su profesionalidad, con sus negocios. Bueno, ¿de qué te nutrís para renovar eso? Espero que la pregunta sirva y voy a estar feliz de escuchar este episodio. Te mando un abrazote. Me encanta esta pregunta y creo que la principal respuesta tiene que ver con algo que le conté a Angie San Martino cuando me entrevistó hace un tiempo y es la curiosidad. Creo que es un gran motor porque todo el tiempo me lleva a aprender cosas nuevas y si bien toda mi carrera laboral ha estado orientado al marketing, al cual llegué de casualidad casi, porque yo en realidad empecé a estudiar administración de empresas, obviamente porque tampoco sabía qué estudiar y en la mitad de la carrera me aburrí y me pude cambiar a marketing sin perder materias y fue por eso que me recibí en realidad licenciada en comercialización. Pero la verdad es que con el tiempo empecé a amar el marketing y fue la curiosidad lo que me fue llevando a encontrar nuevas formas de relacionarme con esta profesión, a darme cuenta de que puedo eventualmente ayudar a otras mujeres. Y cuando llegó ese momento, hace ya unos 3 años, que me di cuenta que podía hacer algo más y que podía poner esta profesión y esta carrera al servicio de otras personas,
La verdad es que eso es otro gran motor, poder saber que otras personas hacen cambios, mejoras, disfrutan de otra manera su trabajo gracias al trabajo que yo hago con ellas. Para mí es invaluable, así que eso es, por supuesto, otra cosa de la cual me supernutro para seguir haciendo lo que hago, y se vuelve a retroalimentar con la curiosidad de cómo lo puedo hacer mejor, qué nuevas herramientas puedo incorporar, qué tengo que aprender yo como persona para poder aplicar esto en el negocio y acompañar a otras mujeres. Así que creo que va por ahí, curiosidad y el impacto que puedo tener en otras personas. Como vos decís, el norte puede ir cambiando un poquito, los objetivos se van modificando, pero estas dos cosas creo que me van a ir acompañando por más tiempo todavía. Hasta acá llegamos con esta primera parte de las preguntas que me mandaron mis entrevistadas. En un par de semanas será la segunda parte con otras preguntas que me han enviado mis entrevistadas del 2024. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te haya resultado entretenido. Si te gustó, te inspiró, te dejó pensando, me encantaría que me lo hagas saber. Puedes dejar un comentario en la plataforma de podcast que estés escuchando o escribirme por Instagram, que me va a encantar saber de vos. Hasta el próximo episodio.